3590 y le visitaremos. Roco TV y Radio Coyhaique, con el auspicio de Áridos Las Lengas, Edel Aysén, Aguas Patagonia, Automotriz Varona, Óptica Imagen, Hiper Patagónico, Carnes Fuensalida, presentan desde Coyhaique, con cobertura en 8 regiones del país, Enfoque Informativo. Bienvenidos a Enfoque Informativo, pero en entrevista, esta sección que siempre está a la vanguardia, pretendemos, ¿no es cierto?, con nuestros invitados. Hoy día tenemos a la diputada de la República, Marcia Rafael, quien nos representa como la región de Aysén. ¿Cómo está? Hola Teresa, muy buenas tardes. Un gusto estar nuevamente acá, se nos pasa rápido el tiempo, entonces uno se da cuenta que ya ha pasado como un mes que recién estamos, pero es muy rápido el tiempo. Entonces, todo es muy intenso. Sí, muy intenso. Así que feliz de estar aquí, poder conversar un rato y contarte las cosas que hemos hecho. Así es, y usted que está en la casa seguramente, y la señora también que me llamó de Puerto Montt, igual esta es nuestra diputada, ¿no es cierto?, que representa al sur de Chile, especialmente a la región de Aysén. Vamos con los temas. Educación, que ha estado tan presente, problemas de un lado, de otro, cuéntenos. Sí, bueno, yo estoy en la Comisión de Educación, así que ahí tenemos harto tema para conversar, para discutir. Es una comisión que está siempre candente, con mucha energía, por no decir mucha pelea. Pero bueno, hoy día los temas de educación, sin duda, y lo hemos destacado en muchos medios de comunicación, tiene que ver justamente con las prioridades que tiene que ver el gobierno, que lamentablemente ahí tenemos ciertas diferencias con el gobierno. Hoy día, sin duda, yo creo que para todos los padres y apoderados, las prioridades de la educación son, y tú, Teresa, sabes mucho más que uno respecto a este tema, que tiene que ver con la calidad en la educación. Después de una pandemia en que estuvimos encerrados casi 2 años, la crisis educacional es tremenda. Hay una mala educación en la calidad, ausentismo escolar, violencia escolar, salud mental. El 52% de los niños no lee en segundo básico, en cuarto básico hay otro porcentaje que tampoco no lee ni comprende. Entonces, hay temas súper importantes que el foco de la planificación del gobierno y del Ministerio de Educación debieran de estar ahí. Y lamentablemente, te digo, he tomado un tema importante porque me han llamado mucho que consideramos sin duda que la prioridad no está en la educación sexual. Y lamentablemente el ministro no lo ha entendido así, le ha dado mucha importancia, quiere priorizar un programa de afectividad sexual para los colegios, y hoy día estamos viendo, a mí también me llaman muchos papás asustados, espantados, cuando me mandan fotos, incluso me dicen, mire, diputada, a mi hija le entregaron los cuadernos a la Junaed y mire lo que aparece en la portada, en la primera hoja, cuando el contrato que tenía Junaed con la empresa Colón era para entregar información de la obesidad. Y hoy día vemos en una hoja, la primera hoja, con una entrega de información de diversidad de género, que es cierto, los jóvenes tienen que estar informados al respecto, pero Teresa, no a un niño de 5 años. O sea, a un niño de 5 años, la diversidad de género, créeme que no es un tema. Entonces, cuando yo esto lo conversé con la subsecretaria de Educación, y me dice, sí, me dice, diputada, pero los niños tienen que empezar a saber por el tema del bullying. Pero yo ahí difiero, y ahí quisiera que lo conversáramos las dos. Yo difiero porque yo creo que el bullying no se le hace a una niña o a un niño porque es transgénero. No. Se le hace seguramente porque es diferente. Se le hace el bullying a uno que a lo mejor tiene más peso, se le hace el bullying a uno que tiene pecas. Entonces, lo que nosotros tenemos que enseñar es el respeto, es la tolerancia, con toda la diversidad de los niños, sí, con la diversidad física, con la diversidad sexual, con toda la diversidad. Pero eso no justifica estarle enseñando a un niño de 5 o 6 años cuál es las diferentes diversidades sexuales que hay, y explicarles a unos niños tan pequeños. Sí, llama la atención en realidad porque son objetivos transversales. Los valores, el respeto, por ejemplo, desde la cuna hasta cuando uno se muere, es súper importante reforzarlo. Igual que las habilidades blandas. O sea, ¿a quién le interesa en este minuto
ni siquiera es sexualidad, porque es genitalidad. Exactamente. Entonces, si fuera un tema de sexualidad, sería algo más enriquecedor. Absolutamente. Porque contiene cultura, ¿no es cierto? Contiene historia, pero esto no contiene historia, no contiene cultura, contiene conductas que son en escenarios de crisis, que tiene que cambiar la cosa, pero no de esa forma. Yo creo que como estamos nosotros, fuimos educados de otra forma, esto llama mucho la atención. Un niño de kinder está preocupado ¿de qué? De jugar. Absolutamente. Y el bullying no es un tema, ¿no es cierto?, que sea por la diversidad sexual. Siempre ha sido. Yo conozco una chica, muchos años, que llegaba a Argentina, sabía bailar el porón pompero y las compañeras la hacían bailar arriba de la mesa y si no le pegaban, le pegaban. Pero ¿saben qué? El bullying tiene dos caras. Ese que te hace sufrir en el presente, pero que te refuerza en el futuro. Esa amiga le da las gracias hoy día a las personas que le hicieron bullying porque le hicieron fuerte. O sea, hoy día anda a hacerle... Claro, bullying, pero seguramente lo pasó muy mal cuando lo pasó mal. Claro, o sea, ahí está el refuerzo. Y ahí está el refuerzo no en la lectura, ahí está el refuerzo de los adultos, ¿no es cierto? De los padres, de los hogares, de los profesores, de todo lo que significa también defenderse. Bueno, esa es la discusión que hemos tenido últimamente en la Comisión de Educación, porque además, Teresa, creemos sin duda que primero, al menos yo no estoy en contra de la educación sexual, pero además, primero, acorde a la edad. Claro. Segundo, tienen que los padres estar informados cuándo le van a hacer esa educación sexual y además informados del contenido de esa educación sexual. Correcto. Pero eso muchas veces no está ocurriendo. A mí me llegan mensajes muy continuos y lo señalan, mire, le pasaron esto y yo no sabía que le iban a pasar esto a mi hijo. O sea, la desinformación no puede ser. Tiene que partir la información con los padres. Porque además, Teresa, tú mejor que nadie sabes, cada niño tiene una madurez distinta. Total, cada niño, entonces son los padres los que saben en qué momento enseñarle la educación sexual. A lo mejor algunos son más precoces, otros menos, entonces no es un tema que tú tienes que generalizarlo y universalizarlo y entregarle la misma información a todos los niños. Lo que llama la atención, independiente con el tiempo uno, ¿no es cierto?, va ejercitando roles y todo, no es porque de pronto hay gente que dice, no, que son muy puritanos, muy esto, muy lo otro, no es eso, exacto. No. Porque uno quiere que sus hijos o los hijos de los estén informados igual. Estén informados, que estén clever, como se dice. Que estén alerta, exacto. Pero comprendamos que la educación tiene que ser holística. ¿Vamos a hablar de la educación sexual? Ok, pero hablemos de lo que ha significado la autoridad en 50 años, en 100 años en el mundo. ¿Qué significa que sean niños? ¿Qué significa obedecer? ¿Qué significa respeto? Y luego, como parte de la sexualidad, está lo que se aborda hoy día con tanta vehemencia, que es la genitalidad, que obviamente en la casa cualquier papá, cualquier mamá puede hacer una clase, no es necesario pasar por la universidad para explicarle a sus hijos, ¿no es cierto?, las partes de su cuerpo. Pero hoy día hay claramente está mucho más orientado a las distintas diversidades sexuales. Y eso yo creo que hoy día no corresponde para los niños más pequeños. No. Cada padre sabe perfectamente cuándo es el momento para enseñar a sus hijos. Y también, por supuesto, el colegio, pero con padres informados del contenido y en el momento en que se lo van a Correcto. hacer. Porque además hay que respetar igual, Teresa, las diversidades en religión. Y también hay que respetarlas, o sea, no pueden llegar e ir a hacerle clase a todos los niños de lo que ellos consideran que está bien. ¿Dónde queda la libertad de los yo padres? No sé en qué momento cambió el paradigma que Chile es un país también laico, que respeta las distintas religiones, las distintas formaciones que le dan las familias, porque las familias son las responsables de la educación de sus hijos, no el Estado. Exacto. O sea, eso yo creo que lo tenemos claro desde siempre. O sea, si esto se quiere cambiar en forma de barniz, no se va a poder, porque va a despertar mucha oposición. Pero hay muchos paños que cortar, diputada, en eso. Pero mira, y ahí mismo en educación contarte un tema súper importante para la región de Aysén, que lo aprobamos ayer. Hace menos de un mes se acercaron a mí la directiva de los asistentes de la educación
y ellos estaban muy preocupados porque el traspaso de los colegios municipales al sistema de educación pública es ahora el 1 de enero en la región de Aysén. Sí. Entonces la ley lo que señala es que no hay ninguna, las remuneraciones no se van a ver afectadas, van a ser exactamente las mismas, no se van a ver afectadas, ¿ya? Entonces claro, eso te deja tranquila. Pero ¿qué ocurre? Hay muchos asistentes de la educación que reciben bonos o bienios desde hace muchos años. Entonces eso ya lo tienen incorporado en su sueldo. Correcto. Entonces la interpretación que le daba la Contraloría en este caso era que eso no era parte del sueldo. Entonces no se iba a ver de mejorar la remuneración base, que es un poco lo que pasó con la asignación de zona. Por eso la asignación de zona, unos tienen 100, otros tienen 60, otros 40, porque en base a la remuneración base. Entonces el Senado lo entendió así, presentó una interpretación de esa ley, de que los bonos, los bienes iban incorporados en la remuneración. Cuando ellos me pidieron a mí poder ayudarles a darle celeridad a esto, como estoy en la Comisión de Educación, apenas nos enteramos de que lo había aprobado el Senado, mira, hice todo lo que pude, afortunadamente me fue bien, pudimos incorporarlo rápidamente a la Comisión de Educación, se aprobó en la Comisión de Educación y nuevamente la otra patita, la otra pelea era lograr ponerlo en tabla en sala, cuando hay miles de proyectos que entonces se ponen a la fila. Bueno, afortunadamente yo pertenezco al comité al que forma la tabla, porque soy subjefa de bancada, y ahí le pedí al presidente que por favor lo pusiera, porque además estábamos en contra del tiempo. Eso tenía que ser aprobado antes del 30 de junio, porque la ley dice que todos los cambios tienen que ser antes de los últimos 6 meses, entonces hasta el 30 de junio. Ayer logramos ponerlo en tabla con urgencia simple y fue aprobado. Así que los asistentes de educación estaban muy contentos porque y si no iban a ser muy afectados con esto. Y tiene que ver justamente especialmente con los asistentes de la educación de la región de Aysén, porque la región de Aysén es una de las que se traspasa a los SLEP el 1 de enero. Entonces tenía que ser antes del 30 de junio. Así que ahí hicimos una buena gestión, muy contenta porque logramos... ¿Cómo es ese cambio, diputada? ¿Cómo lo veo yo? Sí, el cambio desde el municipio, desde la municipalidad, administración municipalidad a lo que se va a llamar educación pública. Yo lo veo muy complicado. Las otras regiones que han hecho este cambio han tenido muchos problemas, pero sí también creo que aquí tenemos un buen director del Servicio de Educación Pública y tiene con muy buena disposición a trabajar con los asistentes, con los profesores, y creo que eso es básico, que es súper importante lograr tener una comunicación fluida entre quienes van a asumir esto y los que van a ser traspasados. Esperemos que esto no signifique tanto problema. Los cambios siempre cuestan, siempre somos muy reacios al cambio, pero si este cambio yo creo que tal vez va a tener dificultades, pero tal vez en el mediano y largo plazo yo creo que va a ser asertivo, porque hoy día los municipios no estaban en condiciones, estaban ahogados financieramente, porque si la subvención sin duda es por la asistencia, claro que van a tener siempre problemas económicos respecto al funcionamiento de los colegios, de las escuelas. Y también tiene que ver igual un poco, digámoslo así, muchas veces cuando van cambiando los alcaldes, hay sectores en que van siendo lugares en donde se van pagando favores políticos. Y eso va aumentando la planilla. Absolutamente. Entonces yo creo que eso debería terminar traspasándose a los SLEP, la educación. Así que esperemos que en el mediano y largo plazo esto haya sido una buena decisión. ¿Esta decisión descentraliza o sigue una centralización en la educación más fuerte? Yo creo que en cierto modo va a descentralizar, pero también va a tener que ver con la capacidad de gestión que tengan los directores regionales. Ahí los mejores directores regionales, los buenos gestores, sin duda van a tener un plus mucho más que impacte más a la región. Esperemos que nuestra región esté favorecido por eso y que finalmente podamos sacar adelante y que vaya en beneficio absolutamente en la calidad de la educación de las escuelas que hoy día son municipales. Bueno, todo es para mejor. Vamos a la crisis sanitaria, ¿no es cierto? Porque al parecer, y usted, una opinión muy personal, se ha olvidado que aquí siempre ha existido en Chile y en todas, ¿no es cierto?, parte la bronquitis, los resfríos, situaciones bien duras. ¿Qué le parece a usted la crisis sanitaria? Mira, estamos muy preocupados por la crisis ciencial y especialmente en la región de Aysén, Teresa, porque ¿te acuerdas tú que en el 2017 vivimos una crisis con muchos niños, que tuvimos una crisis muy grande, fallecieron algunos niños, hubo mucho traslado
¿Te recuerdas que hicimos unos velatones afuera del hospital? Sí. Fue bien fuerte. Bueno, y cuando nos sucede la pandemia, cuando el resto de Chile estaba con una tremenda pandemia, nosotros no teníamos nada acá, pero nos llegó tarde. Claro. Entonces, te digo esto porque a mí me preocupa justamente que esto nos llegue más rezagado, que nos llegue en el próximo mes, puede ser el siguiente. Entonces, ¿cómo estamos preparados para eso? Yo me reuní hoy día con el director del hospital, están preparados, han ido adecuando todo para esta crisis. Pero además de eso, nosotros no tenemos clínicas particulares para hacer traslado a los niños, no tenemos UCI pediátrica, entonces la única forma en el caso que tengamos este tipo de cosas, tenemos que trasladar a los niños fuera de la región. De hecho, ya han habido traslados fuera de la región. Entonces, ¿cómo nos preparamos para que esto no colapse? Y además de eso, cuando el gobierno llama a aislar a los niños, cuando el gobierno llama a que no enfrentar a los niños a sectores donde haya mucha gente, en el fondo nos está diciendo quédense en casa, traigan a los niños a la casa, no los lleven al jardín, porque se van a contagiar más el virus. Pero ¿cómo generamos esas condiciones para que los papás, mamás o cuidadores se queden con los niños en la casa? Entonces, frente a eso, nosotros hemos presentado varios proyectos ya. Esta semana estuvimos toda la semana solicitándole al gobierno que aumente el teletrabajo, que genere mejores condiciones para que volvamos a los que tienen condiciones de trabajo con teletrabajo lo puedan hacer, alargar el postnatal de emergencia para que las mamás, hay muchas mamás que me han llamado muy preocupadas porque están terminando su postnatal de emergencia, tenían todo listo para que sus niños se vayan al jardín y con la crisis inicial están muy asustados. Entonces, ¿cómo alargamos el postnatal de emergencia? Y ahí hay dos temas. Uno, existe en el Código del Trabajo el artículo 206 del Código del Trabajo que permite que los padres puedan hacer teletrabajo cuando las condiciones están dadas. Eso yo creo que es un derecho que tienen todas las personas. Bueno, eso es muy importante. Pero además presentamos el miércoles un proyecto de reforma constitucional para que le permita a los padres, madre o cuidadora poder cesar sus funciones de trabajo con término de contrato, pero con una suspensión de contrato. Entonces, al suspender el contrato, se pueden ir a sus casas sin trabajar, sin teletrabajo, sin trabajo, y que el Estado le provea de el fondo fondo solidario de cesantía. Entonces, ¿cómo sucedió en pandemia? Sucedió en pandemia cuando estábamos en cuarentena y no se podía ir a trabajar, podían acceder al Fondo Solidario de Cesantía o al Fondo de Cesantía que era individual. Este proyecto que presentamos el miércoles pueden acceder al Fondo Subsidiario de Cesantía y podrían suspender el trabajo para ir a sus hogares a cuidar a sus hijos. Nosotros lo presentamos el miércoles y esta semana, a partir del lunes, ya vamos a hacer todas las gestiones para que se presenten tablas, vamos a trabajar con el resto de los diputados para que nos aprueben el proyecto. Creemos que es un proyecto que se necesita mientras dure la alerta sanitaria. Esto tiene que ver solamente con el periodo en que esté la alerta sanitaria. Se baja la alerta sanitaria y hay que volver a trabajar. Qué increíble, cada vez los inviernos son más duros. Hay más enfermedades, virus nuevos van saliendo, sí. Entonces, bueno, hay que cuidarse nomás, porque aquí caen niños, jóvenes, adultos mayores, aquí no se salva nadie. Bueno, dicho eso, ¿hay algo más que agregar con respecto a esta salud? Bueno, se va a usar la mascarilla ahora en todos los colegios. En los colegios yo creo que es importante porque en pandemia demostramos que y yo creo que ahora también este virus salió justamente porque estamos sin mascarilla. Cuando andábamos con mascarilla nos resfriábamos menos, todos nos recibíamos virus, entonces yo creo que es una buena medida para que podamos un poco ir bajando el nivel del virus y existan mucho menos contagios. Bien, entonces ya comienza otra etapa. Vamos a otro tema, diputada, la ley bentónica. Mira, la ley bentónica es una ley que tiene que ver con los recursos bentónicos, que son los mariscos. ¿Ya? Se reforma y se mejora la ley bentónica en la ley de pesca. Íbamos muy bien con esa ley. Yo no pertenezco a la Comisión de Pesca, pero cuando me informan de que en la Comisión de Pesca un diputado de la 10ª región incluye en esta ley de pesca un artículo
que permite a los pescadores de la 10ª venir a la 11ª a pescar recursos bentónicos. Lo aprobaron en la comisión, por lo tanto se ingresa a la ley. La verdad es que para nosotros fue un terremoto, los pescadores todos nos empezaron a llamarnos, a los 3 parlamentarios preocupados por este tema, porque conocemos y sabemos perfectamente lo que ocurre, porque son muchos más los pescadores y además, yo cuando le decía a los colegas que no sabían de esta historia, me decían, pero oye, ustedes pescan menos, además les pagan, zonas contiguas, además les pagan. Claro, pero también tiene que ver con la sustentabilidad del recurso, con una extracción responsable, sustentable, sostenible, y sabemos perfectamente que cuando vienen los de la 10ª comienza la pesca ilegal y depredan el producto. Eso lo decimos por su nombre, depredan el producto, son depredadores, son muchos más los pescadores. Entonces, por supuesto que nos teníamos que oponer a eso. Bueno, cuando se presenta en sala la ley, yo hago una indicación a la mesa solicitando que se vote la ley en general, pero este artículo yo solicito que lo saquen y que se vote el artículo por separado. Claro. ¿Ya? Entonces que teníamos 2 votaciones, la ley y el artículo que permitía a los pescadores de la 10ª ingresar a la 11ª. Y ahí yo quiero señalar lo importante que es un tema que yo siempre lo señalaba mucho en mi campaña, Teresa, que era cómo nosotros éramos capaces de trabajar en unidad y hacer fuerzas todo para poder perseguir un objetivo común. Y creo que esta vez fue la mejor demostración de lo que hicimos. Estábamos los 3 parlamentarios unidos, estaba el gobierno regional también. Yo le solicité a la gobernadora que hiciera también el lobby con los gobernadores de las otras regiones, que no sea la 10ª, para que los diputados de esas nos apoyaran. Y empezó un despliegue en la Cámara que se me reían todos, porque los 3 andábamos por todos lados pidiéndole a los diputados y explicándoles. Qué bien. Y cuando votamos, oye, qué alegría cuando por una amplia mayoría se rechazó ese artículo. Qué bueno, entonces, es una tremenda buena noticia. Esa es una muy buena noticia y una demostración que con la unidad, por supuesto que bajo un objetivo común, podemos lograr muchas cosas como región. O sea, los diputados ahí cuadrados con su territorio, con su región. Bueno, nos llegó la hora, estimada, usted no tiene que dejar de venir, mire, se pasa volando, sí. Hay muchas cosas que contar. Muchas cosas que contar y también recibir las opiniones de ustedes, que es tan importante, porque así se crece en comunidad, pues, todos tenemos diferentes opiniones, pero lo importante es que podamos expresarlas. Quedó en el tintero lo de la Constitución, que yo quería preguntarle algo. Que bueno, ahí lo vamos a conversar la próxima vez. Sí. Y bueno, invitarla para la próxima que deje un lugarcito para venir para acá. Pero por supuesto, de todas maneras. Entonces le dejo los micrófonos y las cámaras para que se despida. Bueno, muchas gracias. No, gracias, Teresita, simplemente por darnos este espacio para poder conversar, contar lo que estamos haciendo. Estamos 3 días en el Congreso, pero intenso, corremos todo el día haciendo mucho trabajo. Yo pertenezco a la Comisión de Educación y también a la Comisión de Vivienda y Zona Extrema. Son comisiones que nos dan mucho trabajo y que finalmente, en el fondo, uno lo que resuelve ahí es lo que uno recibe de quienes habitan en la región de Aysén. Yo recibo mucho WhatsApp, mucho llamado telefónico y eso siempre lo convierto en un oficio o en un proyecto de ley o en varios, en la comisión correspondiente, pero siempre hago valer la voz de todos ustedes en el Congreso para poder buscar las soluciones y que podamos tener sin duda una mucho mejor región. Así que un abrazo, estamos muy pronto reunidos y que tengan un muy lindo fin de semana. Ya, muchas gracias. Estuvimos con la diputada Marcia Rafael porque había harto que conversar y todavía nos quedaron temas. Muchas gracias. ¿Que cómo conocí a Elvis? Me lo encargó un amigo en el campo. Cuídalo como si fuera tu hijo. Es un chanchito de raza. Al principio fue extraño, pero fue furor en el colegio. Me acompañó a la oficina, a comprar, incluso una cena romántica. ¿Y este chancho? Elvis, un amigo. Esa noche decidimos comer vegetariano. No queríamos ofender a nadie. Con mi Maxus habíamos vivido muchas cosas.